Bueno, un poco como dijo Juan Pablo, la idea es, cuando estuvimos armando los objetivos, en principio yo me había enfocado un poquito en el para qué y después cambiamos un poco y nos fuimos más a explicar qué es lo que vimos nosotros como problema, cómo se originó, les voy a contar brevemente cómo se originó la actualización de las normas y después cómo tratamos de resolverlo, qué le estamos ofreciendo a las empresas en prácticamente a partir de este mes eh, y por qué llegamos a eso. Por eso este tramo lo titulé como los niveles de gestión en las empresas agro y podría complementarlo en una búsqueda de la solución. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de este tiempo en el movimiento? Cuando se empezó a hacer gestión allá por fines de los 60, pero ya a principios de los 80 se empezaron a separar los resultados productivos y también se comenzó a hacer un análisis patrimonial. Pero no había un marco. Para los que tienen muchos años, recordarán que en aquel momento empezamos a usar las primeras planillas de cálculo, viejos Lotus, con las primeras computadoras personales. Y entonces, alrededor de fines de los 90, se escribió el primer cuadernillo, que si mal no recuerdo, se publicó en el 99, dándole un marco a, eso a esas gestiones que estábamos haciendo, de manera tal que pudiéramos empezar con las primeras comparaciones más o menos estructuradas. En el 2007 se publicó el segundo cuadernillo, que fue aquel famoso convenio con Banco Río, que muchos quizás lo conozcan, y por cambios que veíamos en las empresas, se decidió a partir del 2017 hacer una actualización de las normas, que fue lo que derivó con la actualización que se publicó en el 2019. ¿Por qué se hizo eso? Porque lo que estábamos viendo era que varias décadas atrás las empresas tenían sistemas productivos sencillos, mayormente de campos propios, eran zonales, el financiamiento era sencillo, generalmente podía haber participación, o sea, campos a porcentajes, pero donde obviamente eso es parte del financiamiento. Después se usaban pocos proveedores, era la cooperativa, algún acopio, alguna agronomía local, y no más que eso. Y el esquema fiscal era mucho más sencillo que el actual. Después migramos a los esquemas asociativos, era lo que observamos ya en la década pasada, sin tierra, en muchos casos empresas que solamente alquilan campo, repartidos en varias zonas, que muchas veces están bajo el mismo quit o son el mismo quit con igual capital accionario, con lo cual terminan siendo mismo grupo empresarial. Sistemas de producción ya más integrados, ya conocemos varias empresas que están participando, aportando insumos o aportando fondos para llevar adelante las actividades. Múltiples alternativas de financiamiento, aparecieron las SGR, obviamente están los bancos, aparecieron con más fuerza lo que llamamos las insumeras, y el esquema fiscal se complejizó enormemente. Entonces, con todo esto a la vista, lo que veíamos era que había una necesidad de cambiar la forma de mirar los negocios. Y eso implicaba una readecuación de las normas. ¿Por qué? Y acá me meto muy poquitito en algo que quiero sentar la base para hablar después, en parte porque tiene que ver mucho con el nivel de gestión que se puede hacer. Veíamos algo que nos complicaba mucho y que había personas dentro del movimiento que eran miembros CREA, otras empresas que recién llegaban, que miraban los balances contables y no miraban la gestión o dudaban de la gestión que hacíamos los asesores. Y eso tenía que ver muchísimo con el resultado no explicado. ¿Por qué? Porque no teníamos contabilidad, nosotros usamos partida simple hasta ese momento, salvo algunas empresas que por su estructura ya tenían partida doble. Pero si no, lo que nos encontramos es que teníamos un estado de situación patrimonial al inicio, uno al cierre, y esa diferencia patrimonial tenía que estar explicada por el resultado de la empresa, pero como muchas veces no coincidía, había un más o menos resultado no explicado. La modificación que se introduce al empezar a trabajar con contabilidad con partida doble
es que nosotros tenemos un estado de situación patrimonial al inicio, todo un resultado, un estado de resultados. Eso significa todas las operaciones que hace la empresa, los movimientos financieros que hace a lo largo del ejercicio, y como consecuencia de eso un estado patrimonial de cierre, con lo cual desaparece el resultado no explicado, que no era un dato menor, porque el resultado no explicado significa un desvío, y aunque ese desvío se parezca o esté cercano a cero, no significa que los desvíos no existan, porque puede haber desvíos tanto en el resultado positivo como el resultado negativo, o en las tenencias, en un montón de lugares, este, o, o, o por resultados financieros que no están expresados como corresponde, y en definitiva decimos, bueno, tenemos bajo resultado no explicado, pero la realidad es que el desvío sigue siendo importante. Dicho esto, lo que empezamos a hablar en el área era que teníamos que ir a una gestión empresarial. ¿Qué es una gestión empresarial? Es el conjunto de procesos, decisiones y herramientas que permiten organizar, planificar, coordinar y controlar tanto las actividades productivas como económicas y administrativas de la empresa, con el fin de que los resultados sean competitivos y sostenibles en el tiempo. El objetivo era alinear la producción con la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa. Dentro de la gestión empresarial tenemos distintos tipos de gestiones y yo me voy a centrar en el día de hoy solamente en dos, que además es las que nos competen al área de empresa. Pero estamos hablando de tres que son muy importantes, que es la gestión productiva, la gestión económica, la gestión patrimonial, la gestión de la información, la gestión ambiental, la gestión de las personas y equipos, la gestión comercial y de mercado y la gestión estratégica. Para nosotros, obviamente son dos pilares muy fuertes, o los principales, la gestión patrimonial y la gestión económica. ¿En qué se diferencian y qué enfoques y objetivos tiene cada una de ellas? La gestión económica es de corto plazo, estamos hablando del ejercicio, mientras que la gestión patrimonial es de largo plazo. O sea, cuando uno gestiona un patrimonio no está pensando en variaciones o en modificaciones de la composición de ese patrimonio de un año para el otro. Generalmente es una estrategia y es algo que lleva 3, 4, 5 años, o a veces puede llevar un poco más, migrar esa composición patrimonial a, según la visión de la empresa y lo que están demandando los accionistas. ¿Qué analiza cada una de ellas? La gestión económica analiza los ingresos, egresos, los costos y los beneficios, mientras que la gestión patrimonial lo que analiza es la composición del activo, del pasivo y el patrimonio neto, o sea, todo lo que pongo en juego, todo lo que no es de la empresa y el patrimonio neto, que es realmente lo que es el capital que es propio de la empresa. El objetivo de la gestión económica es medir la rentabilidad del negocio, mientras que la gestión patrimonial es evaluar la evolución del capital y la solvencia que tiene la empresa para llevar adelante toda esa gestión. El periodo de la gestión económica es anual, también puede ser en la campaña, que es parte de lo que voy a plantear ahora, mientras que la gestión patrimonial lleva varios años, como decía hace unos minutos, porque la evaluación es estructural, no es coyuntural. Lo que se busca como resultado clave en la gestión económica es el resultado económico, o sea, saber cuánto ganamos o perdimos, mientras que en la gestión patrimonial es saber si la empresa decrece o no. El flujo de fondos en la gestión económica es fundamental para el análisis, mientras que en la gestión patrimonial el flujo de fondos no importa tanto como el origen y aplicación de fondos, o sea, cómo varían la composición del activo y del pasivo, cuáles son aquellas cuentas que originan o aquellos rubros que originan fondos y cuáles son los que aplican. Las decisiones que generalmente aplican a la gestión económica son la producción, las ventas, las inversiones de corto plazo. En la gestión patrimonial son las inversiones de largo plazo y el financiamiento. Y la pregunta fundamental que nos hacemos para la gestión económica es si ganamos o perdimos en ese año, en ese ejercicio, mientras que para la patrimonial es si la empresa creció o se descapitalizó. Para esto, una de las cosas que nosotros veíamos en el año 2022 se hizo
los asesores contestaron una serie de preguntas que nos ayudaron a segmentar las empresas. Eso requirió de un análisis y entender muchas cosas y derivó en armar un modelo de gestión adaptado a cada empresa o a cada tipo de empresa, obviamente más compacto, aquellos segmentos originales eran 10, se terminó compactando en 4, para poder suministrar soluciones a cada uno de esos segmentos y proponerle a las empresas una especie de plan de carrera para ir mejorando su gestión. Lo llamamos nivel inicial, nivel intermedio, intermedio avanzado y avanzado. Cada uno de ellos tiene objetivos distintos, tiene limitaciones, tiene características distintas. Y vamos a repasar algunas de ellas. Pero básicamente, en el nivel inicial, que es aquellas empresas que recién comienzan con todo este proceso de hacer gestión, es un tipo de gestión relativamente acotada, con bastantes limitaciones, y donde creemos que las empresas no deben permanecer más de 2 años. Después, cada uno de los otros niveles ya es más optativo, por así decirlo, y puede haber empresas que no les interese llegar a intermedio avanzado o avanzado y decidan quedarse en un nivel intermedio. Lo importante es que sepan qué es lo que pueden y no pueden hacer en cada uno de esos niveles. ¿Cómo era la ruta de mejora que proponíamos? ¿Cuáles eran los pasos en que pensamos a pensar para poder llevar adelante esa mejora o ese plan de carrera dentro de la forma de hacer gestión? El primer punto es conocer los niveles de gestión. Obviamente yo no voy a poder hablar hoy en el marco de esta charla de todos los ítems que propusimos para conocer los niveles de gestión de cada empresa, pero sí están, los vamos a ver en la diapositiva, nos vamos a centrar solamente en algunos de ellos y después van a estar publicados en un documento que hicimos con todo este tema. Entonces, lo primero es conocer los niveles de gestión para entender cuál es el alcance, básicamente los alcances y las limitaciones de cada uno de los niveles. O sea, hasta dónde puedo llegar con esa gestión y dónde tomar decisiones con los elementos que ese nivel de gestión me permite, aporta poco, o las decisiones tienen poco apoyo en la gestión. De pronto necesitaríamos una mejor gestión para ese nivel de decisión. Después un autodiagnóstico, donde esto va a estar publicado de hecho ya está prácticamente terminado y va a estar publicado dentro de lo que son las herramientas, para que las empresas puedan en 5 minutos hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico que les permita conocer en qué nivel están. Como con el diagnóstico en realidad nos íbamos a quedar solamente en eso, en un diagnóstico, lo que pensamos era que teníamos que proponer cómo seguir, o sea, dar una respuesta. Una vez que la empresa lograba saber dónde estaba parada, teníamos que ofrecerle algo para seguir. Entonces lo que armamos fue una guía para optimizar ese proceso, para ir mejorando esa gestión, inicialmente focalizarse y trabajar dentro del nivel en el que se encuentra. O sea, una gestión puede estar a lo mejor en el nivel intermedio, pero está en las primeras etapas del nivel intermedio. Entonces necesita trabajar dentro del nivel para poder llegar a la etapa más superior dentro de ese nivel y prepararse para saltar al próximo nivel, si lo desea. Que eso fue uno de los, o esto fue quizás uno de los problemas que aparecieron cuando empezamos a trabajar con los sistemas de partida doble, cuando tratamos de ir a niveles de gestión intermedios, intermedios avanzados y avanzados. El problema era que cuando se reformularon las normas, lo que propusimos fue un nivel de corset donde no todas las empresas podían o querían estar. Y por eso es que se reformula este nuevo niveles de gestión para que cada uno trabaje donde pueda y quiera estar. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero arrancamos con un autodiagnóstico, después ofrecemos una guía de optimización del proceso. A partir de allí la empresa desarrolla un plan de trabajo para ir mejorando todo lo máximo que puede dentro de ese nivel y una vez que alcanzó
la máxima expresión dentro de ese nivel, tiene el desafío de saltar al próximo nivel. Y a partir de allí, nuevamente, hacer su autodiagnóstico, seguir optimizando, seguir armando un plan de trabajo y llegar hasta el nivel más avanzado si lo desea. Vamos a conocer un poquito los niveles de gestión. Tal como decíamos, tenemos los 4 niveles y lo primero de lo que vamos a hablar son los objetivos de cada nivel. En el nivel inicial, el objetivo fundamental es sentar las bases para una gestión futura más ordenada. Planteamos que sea la primera vez que haga gestión, no significa que una empresa esté en el nivel inicial. Puede ser que la empresa ya tiene determinadas particularidades, determinado formato para procesar la información o para recopilarla y procesarla, que le permita estar más allá de un nivel inicial. Pero si no lo está y es la primera vez que empieza a trabajar en gestión de la información, la idea es que empiece a sentar esas bases para después construir una gestión más ordenada y no arrancar inicialmente desde una situación que le puede producir de alguna manera estrés o estar muy fuera del confort y que de pronto sienta que la gestión es una carga y no una solución para por lo menos parte de sus decisiones. En el nivel intermedio ya se busca que el objetivo sea recopilar datos estructurados y de buena calidad. Ya estamos un paso más allá, ya empieza a tener más certeza la información que después va a conseguir. En el intermedio avanzado, la empresa tiene que apropiar los datos económicos y financieros para la toma de decisiones. ¿Y esto qué significa? Que ya no es tomador de datos, vamos a suponer, para poner un ejemplo, por ejemplo, de la cuenta corriente de una agronomía. Hasta acá, hasta este nivel, las empresas no tienen control exhaustivo de la información que les llega, por ejemplo, de una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque no tiene una partida doble. Ahora vamos a avanzar un poquito más, pero estos niveles se dividen. Cuando pasamos del intermedio al intermedio avanzado, pasamos de sistemas de partida simple a sistemas de partida doble. Entonces aquí ya los datos que tiene la empresa empiezan a contrastar contra los datos de sus proveedores o de sus clientes. Y mucho más allá de eso, pero básicamente los datos ya la empresa se los apropia, son sus propios datos. Puede discutir con elementos respecto a los datos que le proveen sus proveedores o sus clientes. Y en el nivel avanzado pasamos a integrar completamente la contabilidad fiscal y de gestión en ciclos mensuales. Pero básicamente a lo que me refiero acá es que la empresa deja de entregar todos sus datos, pongamos a un estudio contable, que es el que le hace la contabilidad fiscal, sino que ya la empresa hace su propia contabilidad fiscal y los estudios contables se convierten en auditores o en presentación de información de los organismos públicos que sean necesarios. Y además empieza a tener ciclos mensuales de control, cosa que en un intermedio avanzado probablemente eso todavía no está. ¿Cuáles son los desafíos que tiene cada uno de los niveles? El inicial tiene que iniciar la cultura del registro, tiene que aprender a registrar y también tiene que aprender a discernir cuáles son los registros que le sirven y cuáles no son útiles y por lo tanto se está cargando de registros. En el intermedio tiene que procesar los datos en tiempo y forma para tomar decisiones, que probablemente en el inicial no lo hace. El inicial junta los registros, seguramente con mucha ayuda del asesor, los hace a lo largo del año, pero no los hace en tiempo y forma para tomar decisiones. Por eso, entre otras cosas, esta es una de las razones por las que yo decía que en el nivel inicial no pueden estar más de 2 años las empresas. En el intermedio avanzado empieza a construir una cultura contable. No tiene alternativa, tiene sistema de partida doble. Y en el avanzado tiene que lograr un circuito contable eficiente e integrado. ¿Cuáles son los alcances que tiene cada nivel de gestión? El margen bruto en el inicial es bastante detallado. Ya en los otros niveles ya tenemos mucha más certeza. O ya podríamos decir que podemos calcular bastante bien el margen bruto. En cambio, el margen operativo, ya a nivel inicial, puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta que puede tener desvíos. Con lo cual, los datos que está
la información que está obteniendo después de procesar los datos, en algunos casos puede tener desvíos y es de la que tiene que dudar. Los otros tres niveles ya tienen mejores datos, o mejor dicho, pueden creer más de esos reportes que están teniendo. En el nivel inicial, el resultado por producción ya puede tener muchos desvíos, en el intermedio puede tener algo, y lo que es beneficio, cuando llegamos a rentabilidad, podemos tener muchas dispersiones. Y más aún cuando llegamos a beneficio neto. ¿Por qué? Porque acá empieza a pesar cada vez más el resultado no explicado. En el margen bruto, ¿por qué puede haber desvíos? Porque, por ejemplo, cuando nosotros cargamos o cuando tenemos los datos de la agronomía, si esos datos, si esos costos vienen con una financiación implícita porque es pago a cosecha o porque es canje, en muchos casos, en el nivel inicial, no están discriminados. Muchas veces en el nivel intermedio tampoco. Pero ahí también puede haber problemas de registro. En el resultado por producción, los mayores problemas pasan porque no se diferencian o no se obtienen de la mejor manera los costos indirectos. Entonces, pero conforme voy avanzando en nivel, toda la registración es cada vez más detallada y cada vez más fehaciente. ¿Qué importancia tiene conocer los alcances? Básicamente en las comparaciones. O sea, cuando nosotros estamos comparando las dos empresas a nivel de margen bruto, a nivel de resultado operativo, resultado por producción, lo que tenemos que tener en cuenta es con quién nos estamos comparando. Y también, por otra parte, saber la empresa que está mostrándonos una gestión, hasta qué punto le podemos pedir información y la puede tener con certeza. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos trabajando en un nivel avanzado, seguramente tenemos en forma muy detallada el resultado por producción, el resultado financiero, eh, eh, la exposición a la devaluación y a la inflación, cosas que en los sistemas de partida simple es muy difícil poder calcular en forma correcta o en forma detallada esos tipos de resultados. Y eso es lo que hace la diferencia, por ejemplo, respecto a los beneficios, tanto antes de impuestos o antes de intereses de impuestos y ya el beneficio neto. Las limitaciones de cada uno de los niveles tienen que ver con lo que recién explicamos, pero vamos a detallarlo un poco más. En el nivel inicial está presente el resultado no explicado, hay dificultad para comparar campañas o actividades, porque como no tenemos un registro en tiempo y forma, puede que algunos de esos registros hayan pasado, no estén presentes, y las decisiones están basadas en datos incompletos. Y eso hay que tenerlo claro, por eso no hay que permanecer en ese nivel más de 2 años, es un nivel de aprendizaje. En el nivel intermedio el resultado no explicado va a seguir existiendo, hay una baja frecuencia en la consolidación de la información, esto se refiere a las conciliaciones que hacemos tanto con las empresas que nos proveen como con los clientes. En algunos casos existe la conciliación bancaria, pero no mucho más que eso. Las comparaciones son posibles, pero con algunos desvíos. Y las decisiones se toman con una información parcial o poco consistente. Que esto tiene más o menos importancia según el tipo de actividad de esa empresa. No es lo mismo que la empresa sea una empresa de una actividad de cría con campo propio, y para poner nuestro extremo, que sea una actividad agrícola de campo alquilado, o un feedlot, o un criadero de cerdo. O sea, la velocidad a la que gira el capital y a la que hay que tomar decisiones hace que la información que provee un nivel intermedio para aquellas actividades que tienen mucho vértigo, por así decirlo, no proveería una información adecuada para tomar decisiones. Cuando vamos al intermedio avanzado, las limitaciones que aparecen generalmente son por imputación de los registros. Esto es parte de lo que yo decía en un principio, que
Muchas veces los intereses están incluidos en el precio que tienen los insumos. A veces los intereses devengados no se calculan, no se presentan al cierre del balance o de la contabilidad de gestión. En algunos casos, como la cultura contable todavía no está totalmente incorporada, puede haber algunas diferencias en cómo están imputados los impuestos. Me refiero que en algunos casos por ahí lo que es impuesto a los combustibles, lo que son retenciones que se pueden aplicar a otros impuestos y demás, pueden no estar correctamente hechos los asientos de esos impuestos. Pero sí hay una mejor calidad de análisis con algunos sesgos que pueden afectar la presión de los resultados. Pero ya empezamos a tener muchos menores sesgos que los anteriores, porque acá ya tenemos una partida doble. Puede haber algunos errores en los asientos, pero sabemos que el devengado con el percibido va a coincidir. Y en los avanzados ya no tenemos limitaciones estructurales. Acá las limitaciones aparecen básicamente por la capacidad de análisis que tienen las empresas o cómo están integrados los sistemas. Cuando hablo de integración de sistemas, estamos pensando en aquellos sistemas contables sobre los que trabajan algunas API o algunas BI, que son las que extraen los datos. Y acá estamos hablando ya de un paso más allá. Es lo que decíamos hoy, estamos hablando de empresas que hacen su contabilidad fiscal, con lo cual todos sus registros están en tiempo y forma y perfectos. Acá la situación pasa por la capacidad de análisis, o las diferencias pasan por la capacidad de análisis. Esto es la parte de lo que les decía. Para categorizar o para describir cada uno de los niveles, hablamos de los objetivos, que recién los vimos, de los desafíos y las limitaciones. Pero también están las características de cada uno de ellos, la descripción que hicimos de cada uno de ellos, cómo calculan qué es lo que pueden hacer en gestión patrimonial, qué característica tiene esa gestión patrimonial y qué característica tiene la gestión económica. Vamos a hablar un poquito de estas dos, pero era lo que ya algo hablamos de ello. En la gestión patrimonial, el inicial y el intermedio son dos fotos detalladas. No tenemos otra cosa, porque no es el patrimonio al inicio, toda una serie de registros y como consecuencia de eso el patrimonio final o el patrimonio de cierre. Acá tenemos dos fotos que las contrastamos contra el resultado de la gestión económica y la diferencia va a resultado no explicado. Pero en el caso de la inicial, esas dos fotos tienen un detalle mínimo y probablemente incompleto porque no tiene una cultura del registro. En cambio, en el intermedio, las dos fotos son detalladas y son conciliadas, porque podemos ir a buscar esas dos fotos, siempre y cuando las dos fotos se hagan en tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo ahora cerré ayer, 30 de junio, la situación patrimonial de hoy la puedo sacar fácilmente. Ahora, ir a buscarla del año pasado va a ser bastante complejo. Con lo cual, cuando una empresa se inicia en este proceso de gestión, tiene que tener la paciencia de hoy registrar su primer componente patrimonial, hacer todos sus registros patrimoniales, va a transcurrir todo el año y el año que viene sacará la segunda foto y ahí podrá decir con certeza cuál ha sido su variación patrimonial. Y después la contrastamos con lo que es la gestión económica. En los intermedios avanzados y avanzados ya están basados en un estado de resultado. La diferencia que en el avanzado es con un cálculo básicamente con un cálculo de intereses devengado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener un crédito que cuando cierro mi balance, un crédito que se paga semestralmente, voy a tener 6 cuotas de capital, que en eso no hay duda, si es un crédito a 36 meses, voy a tener 6 cuotas semestrales, con un capital dividido en 6 partes iguales, pero el cálculo de intereses generalmente la forma en la que registran los intereses, lo registran con la cuota pagada. Pero si yo tengo un crédito que pagué la última cuota 3 meses antes del cierre del balance, para cuando cerró el balance tengo intereses devengados. O sea, si yo quisiera pagar el 30 de junio, me van a cobrar la cuota de capital
esa y la siguiente, si la quisiera pagar, con los intereses devengados hasta ese día. Esto quiere decir que entre el día que pagué la última cuota y el cierre del balance, ocurrieron o ya transcurrieron una serie de intereses que en los estados avanzados, o en las gestiones avanzadas, se registran, porque sería o es la forma correcta de mostrarle la situación patrimonial de la empresa a los accionistas a ese día, porque esos intereses son compromisos que ya se tomaron. Lo mismo pasa con un alquiler vencido. Un alquiler vencido, que a lo mejor se paga al cierre de la campaña, la realidad es que al cierre del balance han transcurrido una serie de meses que ya el propietario del campo tiene derecho a cobrar. En cuanto a la gestión económica, el nivel inicial puede hacer un margen bruto y puede calcular un margen bruto y un resultado operativo con algunos problemas de precisión. El intermedio puede calcular tanto el margen bruto como el EBIT de forma bastante precisa. A partir de allí hay limitaciones. El intermedio avanzado logra un beneficio neto con un estado de resultados que es perfectible por lo que veníamos hablando. Mientras que el avanzado ya encuentra un beneficio neto o tiene un beneficio neto y los estados contables son completos. Cuando hablo de los estados contables me refiero a tener, obviamente, el estado de resultado productivo, la variación patrimonial, el origen de aplicación de fondos y el financiero. ¿Cuál es la caja de herramientas para cada uno de estos niveles? En contabilidad, los dos primeros niveles tienen partida simple y el otro es partida, perdón, los otros dos tienen partida doble. Respecto a las capacidades, el primero va a trabajar o tiene que tener capacidades para manejar Excel. En los intermedios tiene que aparecer capacidades la empresa tiene que tener capacidades para manejar aplicaciones, para manejar Excel o un software específico. En partida doble aparece la contabilidad básica en el intermedio avanzado y el avanzado tiene que tener tanto manejo de gestión contable como fiscal. ¿Y cuáles son los actores que intervienen? En el inicial, el asesor va a ser primordial, porque va a ser el que va a estar acompañando en ese aprendizaje. El empresario también tiene que acompañar, porque es el que tiene que conseguir esos datos, esos registros que por ahí no están tan a mano, y además muchas veces son registros que no están digitalizados, entonces es vital para hacer el aporte para que el asesor pueda trabajar. Y el estudio contable es un soporte, porque podemos ir a pedirle los mayores, podemos ir a pedirle los estados, para un estado de situación patrimonial, podemos ir a pedirle cuáles son los saldos impositivos. Nos va a dar el impuesto determinado, por ejemplo. Cuando vamos al intermedio, ya el empresario tiene mayor rol, aparece seguramente un soporte administrativo, el asesor, si bien acompaña, ya empieza a estar más con una capacidad analítica o con un rol analítico y no tanto como un rol de carga de datos como ocurre en el inicial, y el estudio contable sigue siendo un soporte. Cuando vamos al intermedio avanzado, el empresario tiene más rol como liderazgo de ese equipo administrativo que va a estar trabajando con un sistema de partida doble, que va a estar haciendo sus primeras experiencias en un sistema de partida doble. El estudio contable es vital porque es el que va a tener que capacitar en algunos aspectos al equipo administrativo para que pueda manejar todo ese volumen de asientos que hay que hacer para hacer un balance, y el asesor cada vez pierde más rol en cuanto a registración de la información y empieza a ganar rol analítico. Cuando vamos a un avanzado, el empresario y el equipo administrativo son vitales, el estudio contable ya pasa a ser solamente un auditor y el asesor directamente es un analista de toda esa información que está proveyendo todo ese esquema o todo ese equipo. Nuevamente acá hay de nuevo todo un listado, tanto de contabilidad, desde las herramientas, que es a nivel de contabilidad, a nivel de capacidades de actores, las frecuencias mínimas de registro, las frecuencias mínimas de consolidación, que cada uno de esos niveles va a tener que llevar adelante. El autodiagnóstico. Esto está terminado en estos momentos.
ya probablemente va a estar colgado de la página dentro de muy poquito tiempo. Eh, Lleva 5 minutos completarlo, lo realiza la empresa, lo comparte con el asesor, lo puede compartir con el grupo. Son 12 preguntas que están relacionadas y que clasifican a la empresa en qué nivel está. Tiene que ver con el proceso, cómo gestiona la información, con el tipo de contabilidad que lleva adelante, cómo usa la información, cómo está conformado el equipo administrativo, qué tan automatizados tienen los registros, qué proceso lleva adelante para detectar las inconsistencias y qué soporte utiliza para tomar decisiones. Este va a ser la forma en la que, en que va a estar colgado de la página. Va a estar dentro de lo que es herramientas, nivel de gestión empresarial. ¿Cómo está instrumentada la guía para optimizar el proceso de gestión? Nosotros, el proceso de gestión de la información, nosotros lo definimos en 7 etapas, pero la que nos importa en este momento son las primeras 4. O sea, cómo se recopilan los datos, cómo se registran, cómo se concilian y cómo se controla esa información. Las otras etapas tienen que ver más con la generación de reportes, cómo se analizan esos reportes y cómo se comparan esos reportes, o hasta qué nivel se puede comparar entre pares. Ahora bien, ¿cómo focalizarse en qué trabajar dentro de cada nivel? Una vez que yo tuve el autodiagnóstico, sé en qué nivel estoy, ¿cómo sigo ahora? Entonces, esto es lo que van a tener disponible las empresas. Para cada nivel, y este es un ejemplo de una parte de las 2 primeras etapas del nivel inicial. Cada nivel va a tener disponible una serie de tareas, que son las que tiene que cumplimentar, y una serie de recomendaciones cuando esta tarea no la cumplimenta o la cumplimenta parcialmente. Esto está en construcción, esto está trabajando estos días. Pero vamos a suponer como ejemplo, para la recopilación de datos, un nivel inicial, el objetivo que tiene es comenzar a registrar los datos clave del negocio en forma determinada, aunque sea en forma manual. ¿Y cuál es la primera tarea que tiene que hacer? Identificar los datos productivos clave a recolectar. Por ejemplo, kilos cosechados, litros vendidos, nacimiento de terneros, sesiones, etc. Si esto no lo está haciendo la empresa, la recomendación que tiene es hacer una lista mínima por actividad, agricultura, ganadería, lechería, con los datos que más impactan la producción y eso validarlo con el asesor. Una vez que la empresa, a lo largo de la gestión, a lo largo del año, y esto lo puede hacer más de una vez al año, cumplimenta todas las etapas, las tareas, tanto de estas 2 etapas como las 2 etapas siguientes, está en condiciones de prepararse para pasar al próximo nivel. El inicial, entre comillas, está obligado a pasar al nivel intermedio. Y los otros 2 niveles dependerá de qué tipo de empresa tenemos, qué tipo de empresa queremos ser, qué tan competitiva necesitamos ser. Y esto que también está, no es que esté en construcción, pero probablemente tenemos que avanzar un poco más todavía o podemos agregar más cosas, es un mapa de trayectoria para la evolución en la gestión. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si alguien está en un nivel intermedio, un nivel inicial, y quiere pasar a un intermedio, que sería la primera fila, para pasar al nivel siguiente tiene que ordenar los datos, registrar la tenencia y sistematizar la información en formatos que sean replicables. ¿Y qué necesita? Necesita usar plantillas estructuradas y compartidas, tiene que capacitarse, tiene que tener una capacitación básica y no tan básica en Excel, pero en tablas, filtros, validaciones. Tiene que introducir el concepto de tenencia y cierre de campaña. Y el rol del asesor va a ser más activo como facilitador del cambio. Ahora bien, independientemente del salto que tiene que dar cada empresa para pasar de un nivel a otro, hay 2 saltos que son saltos, si bien son saltos importantes, no lo son tanto, o sea, el salto de nivel inicial a nivel intermedio y el de intermedio avanzado a avanzado son saltos importantes, pero son saltos muy posibles, que
pueden llevar un tiempo, pero ya la diferencia entre uno y otro nivel son fáciles de sortear. En cambio, la diferencia o el salto de intermedio a intermedio avanzado, que es pasar de un sistema de partida simple a un sistema de partida doble, es muy complejo. Las empresas se tienen que preparar mucho, los equipos se tienen que preparar mucho, necesitan mucha asistencia del estudio contable o de alguien con competencias, con muchas competencias contables, y además requiere un salto muy importante en el equipo administrativo. Bien, solamente para complementar esto, es que eh, otra, otra acción que se está llevando adelante, que arranca esta semana, es la capacitación de asesores en los niveles y demás. Pero esto se hace inicialmente, o sea, eh, el área fue a buscar, a ver cómo era la composición que teníamos de asesores en el movimiento. Y encontramos que el 99 de 240, creo, eran asesores que tenían menos de 2 años. O sea, fuimos a buscar a aquellos que tenían menos de 2 años al frente de un grupo. Pero no que era al frente de ese grupo, sino 2 años al frente de un grupo. Si pasó por 5 grupos hace 10 años o 15 años que está, no es un asesor, es un asesor que, no, que por lo menos está conociendo todo esto, o está conociendo todo lo que es gestión, con sus paradigmas, con un montón de cosas, pero ya las conoce. Entonces fuimos a buscar esos asesores. Justamente arranca una capacitación, esto se armó con el área de capacitación del movimiento, que arranca en estos días, en una capacitación no, mucho más dura que lo que se venía haciendo. O sea, la capacitación en estos temas, darles herramientas, darles los niveles, para que los asesores puedan ayudar a que las empresas puedan recorrer este camino. Entonces, por un lado, lo que hicimos es armar los niveles para que las empresas puedan progresar y por otro lado, capacitar a los asesores para que los puedan ayudar. Ese es todo el proceso que está haciendo el en estos momentos. Y una cosa que no quiero dejar de comentar, porque esta es la última diapositiva de la presentación, es que uno de los problemas que también tenemos con las gestiones es que en general llegamos tarde para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente todos los asesores terminamos de hacer las gestiones en agosto, septiembre, a veces un poquito más, las comparaciones generalmente se van a octubre, noviembre, con lo cual lo que yo digo es, a esa altura las gestiones ya son una autopsia, y casi, casi con olor en muchos casos. Con lo cual digo, hay que cerrarlas por etapa. Tenemos que empezar a cambiar la forma en la que hacemos las gestiones. Yo digo, nosotros tenemos que cerrar en un principio las campañas, y esto es lo que le estamos proponiendo a estos asesores que están entrando a hacer este nuevo taller. Es, cerremos la campaña, démosles herramientas a las empresas para que, por ejemplo, todos aquellos que hacen FINA, en febrero, marzo, tengan cerrada su campaña de FINA. Y entonces, frente a ese nuevo cultivo que van a hacer, ya tienen herramientas para tomar decisiones. Si vamos a trabajar con gruesa, tengamos la campaña cerrada en julio, agosto, para lo que es soja, girasol, a lo mejor está maíz de primera o maíz temprano, y tendremos que llevar a septiembre, octubre un maíz tardío. Pero le estamos dando a la empresa las posibilidades de tener herramientas para trabajar en la campaña. Y después cerramos la gestión. Porque si vamos por afuera de lo que son los cultivos o lo que son las actividades, lo que nos queda son costos indirectos y demás, son los que tenemos que trabajar, pero no, que no tienen la urgencia de los cultivos. Entonces, si después terminamos cerrando una gestión en agosto, septiembre, pero ya cerramos la campaña, estamos trabajando con otras herramientas. Bien, de mi parte, hasta acá llegamos y bueno, avancemos, no sé, Juan, si van a avanzar con los casos.